En el alba de los tiempos, cuando la creación aún se impregnaba de la magia de lo divino y la tierra parecía latir con un misterio ancestral, surgió la figura de Enos, nieto de Adán, como la respuesta a un clamor que había sido silenciado por el peso del pecado y la indiferencia. En medio de un universo en el que la comunión con Dios se había visto ensombrecida por el olvido, la llegada de Enos se manifestó como un rayo de luz, capaz de penetrar las sombras del desamor y restaurar la conexión perdida entre el hombre y su Creador. Desde sus primeros días, Enos sintió en lo profundo de su ser un llamado ineludible, una vibración que lo impulsaba a desafiar las convenciones de un mundo sumido en la decadencia y a entregar cada fibra de su existencia a la misión de hacer resonar, con voz vibrante y segura, el nombre de Jehová. La humanidad, en su andar incierto, había caído en un abismo donde el eco del Edén se desvanecía en la bruma de la desesperanza. Cada generación parecía olvidar las antiguas promesas y los relatos sagrados, sumergiéndose en el torbellino de la autocomplacencia y el egoísmo. Sin embargo, en ese contexto sombrío, Enos emergió como un faro inquebrantable, desafiando la inercia espiritual que había llevado a tantos a perder la fe. Mientras el mundo se entregaba a la fugacidad de placeres vanos y a la constante búsqueda de respuestas en medios que solo ofrecían sombras, Enos se convirtió en el guardián de una verdad eterna, un puente que unía lo que había sido con lo que aún podía ser. Desde su infancia, cuando otros niños se dejaban llevar por la inercia de juegos y distracciones, él se sumergía en la contemplación de la creación, encontrando en el murmullo del viento y en el susurro de las hojas un lenguaje secreto, una comunicación directa con el Altísimo. Con cada paso que daba, la tierra parecía rendir homenaje a su andar, y el cielo, en un despliegue de estrellas, ofrecía su luz como testimonio de la grandeza de la misión que se avecinaba. Enos no era un hombre destinado a una existencia común, sino un ser impregnado de una fuerza interior que desafiaba la oscuridad con una convicción casi sobrehumana. Su mirada, profunda y serena, reflejaba la certeza de que el amor de Dios era el único bálsamo capaz de sanar las heridas de un mundo herido. A lo largo de su camino, Enos se enfrentó a la resistencia de aquellos que habían aprendido a vivir en la comodidad del olvido, a rehuir el compromiso que implicaba confrontar el dolor y la verdad. Cada obstáculo se convertía en una prueba, en un desafío para reafirmar su fe y su determinación. Sin embargo, lejos de amedrentarse, él se fortalecía en la adversidad, convencido de que el sacrificio personal era la llave que abría las puertas del perdón y de la redención. Con cada palabra que pronunciaba, no solo llamaba a la atención de quienes le escuchaban, sino que encendía en sus corazones la chispa de una fe renovada, una fe que tenía el poder de transformar la existencia misma. Era como si en sus venas fluyera la savia misma de la vida eterna, y cada latido de su corazón marcaba el compás de una revolución espiritual destinada a cambiar el curso de la historia. La transformación que Enos promovía no era una mera ilusión, sino una realidad palpable que se manifestaba en los gestos cotidianos de quienes se sentían inspirados por su mensaje. Así, mientras la ciudad se inundaba de sombras y las voces se perdían en la rutina del olvido, cada encuentro con él se transformaba en un milagro de redención. La gente, abrumada por el peso del pasado, encontraba en su testimonio la fuerza para replantear sus vidas, para abandonar los caminos que los alejaban de la verdad y adentrarse en un sendero iluminado por la gracia divina. Cada palabra suya era una invitación a dejar atrás la superficialidad y a descubrir en el silencio de la oración la respuesta a los anhelos más profundos. No había en su discurso lugar para la ambigüedad ni para la duda. Su voz, clara y contundente,
Proclamaba sin reservas que la salvación era un don abierto a todos aquellos que tuvieran el valor de escuchar. Mientras avanzaba, la influencia de Enos se extendía de manera inexorable, conquistando corazones y desafiando a aquellos que habían permitido que la oscuridad se adueñara de sus vidas. Era imposible no sentirse cautivado por su presencia, por la energía inagotable que desprendía en cada gesto, en cada mirada que parecía penetrar en lo más recóndito del alma. Sus palabras, cargadas de una pasión inusitada, hablaban de un amor tan vasto como el universo y de una misericordia que superaba cualquier barrera humana. La narrativa que ofrecía no era simplemente un relato del pasado, sino una visión que invitaba a reconstruir el futuro, a tejer un tapiz en el que cada hilo representaba la esperanza de un mañana en el que la luz divina volviera a reinar. Y en cada conversación, en cada encuentro fortuito, la semilla de esa transformación se germinaba, dando lugar a un renacimiento espiritual que abarcaba desde los más humildes hasta los más poderosos. En un mundo donde la voz de Dios se había reducido a un susurro entre los ruidos cotidianos, la figura de Enos se erigía con la fuerza de un trueno, despertando a aquellos que habían dormido en la ignorancia y la indiferencia. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder que reside en la fe, y cada acción suya era un recordatorio de que, a pesar de las caídas y los errores del pasado, siempre existe una oportunidad para retomar el camino hacia la luz. La gente acudía a él, no solo en busca de consuelo, sino en busca de respuestas, de una guía que los orientara en medio de la tempestad. Y en cada uno de esos momentos, el nombre de Jehová resonaba con fuerza, como si la misma creación se uniera al clamor por un renacer que trascendiera las limitaciones de lo terrenal. A medida que la leyenda de Enos se difundía, la transformación comenzaba a notarse en todos los rincones de la tierra. Las antiguas disputas y rencores, que habían sembrado discordia y dolor, se veían desvanecidos ante la fuerza unificadora de un mensaje que apelaba a la compasión y al perdón. Las familias, antes desgarradas por conflictos y resentimientos, se reunían en torno a la esperanza de reconstruir sus lazos, conscientes de que la verdadera fortaleza radica en la unión y en el amor compartido. Los líderes de comunidades que habían perdido la visión de un futuro próspero comenzaban a escuchar la llamada que emanaba de Enos, reconociendo que el cambio verdadero debía originarse en el interior de cada individuo. Era como si un velo se levantara, revelando que la redención no era un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho inalienable de toda la humanidad, una invitación a renacer y a abrazar la vida con una fe inquebrantable. En medio de la lucha contra la oscuridad, Enos también enfrentó momentos de profunda soledad, donde el peso de su misión amenazaba con quebrantar su espíritu. Sin embargo, en esos instantes de quietud, él encontraba refugio en la presencia incesante del Altísimo, en la certeza de que cada lágrima derramada y cada sacrificio realizado eran parte de un plan mayor, una estrategia divina destinada a sanar un mundo herido. La noche se volvía su confidente, y en el silencio de la madrugada, sus oraciones se elevaban como una melodía de esperanza que acariciaba las estrellas. Cada amanecer le recordaba que la lucha por la verdad y la justicia era constante, pero también le ofrecía la oportunidad de reafirmar su compromiso con una fe que, pese a las adversidades, se mantenía firme y vibrante. Con cada día que pasaba, Enos se renovaba en su convicción de que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el dolor en una fuerza motriz, en la capacidad de encontrar en el sufrimiento la semilla de una victoria inminente. La narrativa de su vida se entrelazaba con la de aquellos que, inspirados por su ejemplo, se atrevían a soñar con un mundo diferente, un mundo en el que la justicia, la paz y el amor prevalecieran sobre la indiferencia.
Los relatos sobre sus hazañas se esparcían de boca en boca, convirtiéndose en leyendas que trascendían el tiempo y las generaciones. Aquellos que habían conocido la amargura del olvido y la desesperanza, ahora hallaban en sus palabras la fuerza para luchar contra las sombras, para reconstruir sus vidas sobre los cimientos sólidos de una fe que no conocía límites. Era evidente que cada acto de compasión, cada gesto desinteresado, era un eco de la presencia divina que Enos había logrado transmitir, y que en el fondo, cada ser humano llevaba consigo la capacidad innata de resurgir de las cenizas del pasado. La influencia de Enos se extendía más allá de las fronteras físicas, conquistando corazones en lugares remotos, donde la luz parecía haberse extinguido hace mucho tiempo. Aquellos que habitaban en tierras olvidadas, marcadas por conflictos y desesperación, encontraban en su testimonio una razón para creer en la posibilidad de un renacer. Las palabras de Enos eran tan poderosas que, al ser escuchadas, parecían borrar los miedos y las dudas, dejando en su lugar la certeza de que el amor de Dios era capaz de transformar incluso los entornos más hostiles. Cada conversación, cada encuentro fortuito, era una invitación a dejar atrás las sombras del pasado y a sumergirse en la promesa de una nueva era, donde la verdad y la justicia reinaban con inquebrantable determinación. En su incansable peregrinaje, Enos se convirtió en el símbolo viviente de la resistencia contra la apatía y la desesperanza. No había obstáculo demasiado grande, ni adversidad tan oscura, que pudiera eclipsar la luminosidad de su fe. Con la determinación de un guerrero espiritual, él enfrentaba cada desafío con la convicción de que, en cada batalla, se encontraba la oportunidad de sembrar una semilla que, con el tiempo, florecería en un jardín de esperanza. La gente, al observar su ejemplo, comprendía que el cambio no dependía de fuerzas externas, sino de la fuerza interior que cada uno tenía para reestructurar su destino. Enos enseñaba que la verdadera transformación comienza en el corazón, en el reconocimiento de que, aunque las heridas del pasado parezcan profundas, cada una de ellas puede ser sanada por el amor inagotable de Dios. A lo largo de sus largos años, la figura de Enos se fue convirtiendo en la encarnación de un mensaje que desafiaba las leyes del tiempo y del olvido. Sus pasos, que en apariencia eran simples desplazamientos por la tierra, en realidad marcaban el inicio de un movimiento que trascendía las barreras de la historia. Cada palabra, cada gesto, se entrelazaba en una sinfonía de redención, en la que la armonía de la fe se combinaba con el valor de los que se atrevían a soñar. Las generaciones que le seguían encontraban en su legado no solo una narrativa que remontaba a los orígenes de la humanidad, sino un llamado urgente a reinventar el destino, a transformar el dolor en fuerza y a esculpir un futuro en el que la luz divina volviera a brillar con fuerza en cada rincón del universo. El eco de su voz, que retumbaba en los corazones como un martillo forjando un nuevo amanecer, era capaz de romper las cadenas de la indiferencia y de hacer vibrar la esencia misma de la existencia. La gente, al sentirse llamada a esa fuerza magnética, comenzaba a abandonar sus antiguos caminos, a desprenderse de las ataduras que la sociedad había impuesto y a abrazar la posibilidad de una vida plena, guiada por la verdad y el amor del Creador. En cada comunidad, en cada hogar, se podía sentir la transformación, como si la misma esencia de la creación se hubiera manifestado en un suspiro colectivo de esperanza y renovación. Enos, con su inquebrantable convicción, dejaba claro que el renacer espiritual no era un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino un don que se ofrecía a todo aquel que tuviera la valentía de abrir su corazón y de escuchar la voz de Dios. El nombre de Jehová, que había sido casi olvidado en el murmullo de la existencia, volvía a resonar con una fuerza arrolladora,
recordando a todos que la divinidad estaba presente en cada rincón de la vida. Y así, en un ir y venir constante de días y noches, la figura de Enos se consolidaba como el estandarte de una revolución espiritual, en la que cada sacrificio personal se convertía en un acto de amor y cada lágrima derramada en un testimonio del poder sanador del perdón. A lo largo de los años, las historias sobre su vida se entretejían con las leyendas del pueblo, y su figura pasaba de ser un simple relato a convertirse en un símbolo de la eterna lucha contra la oscuridad. La humanidad, sedienta de una verdad que la liberase de las cadenas del olvido, encontraba en Enos el reflejo de una esperanza que parecía inalcanzable, pero que ahora se mostraba tan tangible como la brisa en un día de primavera. Cada encuentro con él era una oportunidad para redescubrir el valor de la fe, para comprender que el camino hacia la redención requería de un compromiso sincero y de la disposición a transformar el propio ser. Con el paso del tiempo, mientras las cicatrices del pasado se iban curando y las almas volvían a latir con una fuerza renovada, el legado de Enos se mantenía firme como una roca en medio del tumulto. La fuerza de su mensaje, impregnada de una pasión inagotable, seguía inspirando a aquellos que se atrevían a mirar más allá de lo evidente, a explorar las profundidades de su ser en busca de la luz que siempre había estado oculta tras la niebla del olvido. Así, en cada rincón de la tierra, se encendía una pequeña llama de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el amor de Dios era la fuerza que podía transformar la realidad, que podía sanar las heridas y unir a la humanidad en un solo clamor de fe. Finalmente, al recorrer el extenso camino de su vida, Enos se convirtió no solo en un mensajero, sino en el símbolo de una transformación que desafiaba el paso del tiempo. Su historia, tejida con hilos de sacrificio, amor y redención, se erguía como un monumento viviente al poder de la fe. En cada palabra y en cada acción se encontraba el eco de un mensaje que aún hoy resuena con fuerza, recordándonos que, sin importar cuán profundo sea el abismo del olvido, siempre hay una luz dispuesta a iluminar el camino. La vida de Enos, impregnada de pasión y convicción, invita a cada ser humano a abandonar las sombras y a adentrarse en la promesa de un futuro en el que el nombre de Dios no sea solo un eco lejano, sino la melodía vibrante que guíe cada paso hacia la eternidad. Es así como la historia de Enos, tejida a lo largo de incontables generaciones, se transforma en una invitación perenne a la transformación, en una llamada urgente a renacer en la luz del amor divino. Con cada palabra, con cada gesto, se forja un legado que desafía la indiferencia y que nos insta a recordar que la verdadera grandeza reside en la capacidad de transformar el dolor en una fuerza poderosa, en la capacidad de convertir cada sacrificio en un acto de fe que ilumine el camino hacia la redención. En un mundo que a menudo se sumerge en la oscuridad, la voz de Enos se eleva, inquebrantable, recordándonos que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Siempre existe la oportunidad de volver a hacer oír el nombre del Altísimo en cada latido de la humanidad. Con el paso de los siglos, la leyenda de Enos se mantiene viva en el alma colectiva, resonando con la fuerza de una verdad inmutable que invita a cada uno a reencontrar el valor de la fe y a descubrir en su interior la chispa divina capaz de transformar la existencia. La historia de este hombre, que hizo que el nombre de Dios volviera a ser proclamado con fuerza y pasión, se erige como un legado que desafía al tiempo, un recordatorio eterno de que la redención no es un sueño inalcanzable, sino una realidad que se construye día a día, con cada acto de amor y con cada suspiro de esperanza. Así, al evocar la memoria de Enos, cada alma se ve invitada a abrazar la vida con la convicción de que, en el nombre del Creador, reside el poder de transformar incluso los destinos más sombríos,
en un amanecer lleno de luz, justicia y amor inagotable.